dinámica nuclear que ya se reconoce como un elemento de regulación epigenética. La metilación del DNA, como ya les decía, es hasta ahora el mejor caracterizado de los procesos epigenéticos y es una reacción que se lleva a cabo sobre la molécula del DNA, pero sin cambiar una base por otra, ¿sí? Sin representar mutación. Lo que sucede es que se adiciona un grupo metilo en el carbono 5 de la citosina, siempre que la citosina esté en contexto de unión a una guanina, es decir, en el contexto de dinucleótidos CpG. Hay regiones en el genoma muy enriquecidas en estos dinucleótidos CpG. Estas regiones se conocen como islas CpG y se ubican en los promotores de los genes. Para que se lleve a cabo la reacción de metilación se necesita un donador universal de grupos metilo que se llama S-adenosilmetionina y la reacción es catalizada por una DNA metiltransferasa. Finalmente se modifica entonces la estructura de la citosina teniendo un grupo metilo en el carbono 5. La metilación del DNA en general se asocia con silenciamiento génico. Esto significa que los genes con baja o nula metilación en sus promotores van a tener una transcripción normal y niveles normales de expresión génica. Sin embargo, los genes con alta metilación a nivel del promotor provocan un reclutamiento de proteínas con dominios de unión a DNA metilado o que reconocen propiamente las citosinas metiladas, que a su vez correclutan complejos remodeladores de la cromatina, principalmente desacetilasas de histonas y metilasas de histonas. Todo esto provoca heterocromatina o cromatina cerrada o muy compacta, lo cual inhibe la expresión génica. De esta forma podríamos decir que la metilación del DNA funciona como una especie de switch de encendido y apagado de genes. La metilación del DNA es cambiante, es muy responsiva a elementos ambientales y particularmente es muy importante durante el desarrollo embrionario, ya que una vez que se lleva a cabo la fertilización de un óvulo por un espermatozoide para la formación de un cigoto, se presenta pues los niveles de metilación dados por las células germinales de los padres. Sin embargo, muy pronto después de la fecundación se presenta un borramiento masivo de los patrones de metilación heredados. Primero un borramiento de los patrones paternos y luego un borramiento de los patrones maternos. Esto permite la división celular necesaria en el inicio del desarrollo y finalmente en la etapa de blastocisto se presenta un proceso de metilación de novo. Esto es, se recuperan patrones de metilación, pero esta metilación de novo va a ser dependiente del desarrollo placentario y de la nutrición materna y de otros factores relacionados con el ambiente intrauterino que estén influyendo en la determinación de estos patrones. ¿Por qué es importante? Porque a partir de la metilación de novo es que se definen los patrones de metilación para dar origen a los diferentes linajes celulares. ¿Sí? Esto determina la programación que va a tener el hepatocito, la programación que va a tener el páncreas, etcétera. A esto se le llama memoria epigenética y tiene mucho que ver con programación metabólica. Para que se lleve a cabo la reacción de metilación, decíamos que es necesario tener un donador conocido como S-adenosilmetionina. Para dar origen a esta molécula existen donadores de grupo metilo o acarreadores de grupos metilo, particularmente el ácido fólico, que es capaz de acarrear un grupo metilo que al reaccionar con la homocisteína da origen a la metionina y la formación de enlaces de alta energía con ATP forma S-adenosilmetionina. Lo interesante también en este proceso es que para que el ácido fólico dé origen a las moléculas que conformarán a S-adenosilmetionina, requiere de una enzima que se conoce como metil tetrahidrofolato reductasa.
Esta enzima es altamente polimórfica, tiene varios polimorfismos en el gen que la transcribe y particularmente hay un SNP con un alto efecto funcional. Cuando los sujetos presentan este polimorfismo en el gen que codifica para la enzima, disminuye la actividad enzimática en un 35%, mientras que en los portadores homocigotos del SNP de riesgo, la actividad enzimática se abate hasta en un 70%. Esto implicaría que aún teniendo cantidades suficientes de sustratos, de ácido fólico, de metionina y de otros cofactores que participan, la conversión a ese adenosilmetionina estaría disminuida y por lo tanto la metilación también estaría comprometida. Lo que también resalta en este SNP es que es muy frecuente en distintas poblaciones y particularmente en la población mexicana alcanza frecuencias alélicas de 47 o 48%, especialmente en el norte del país. Las implicaciones que esto tiene es que los portadores de la mutación requerirían al menos 20% más ácido fólico que los sujetos normales para mantener estables los patrones de metilación. Hay evidencia de las influencias nutricionales sobre la metilación del DNA y la principal evidencia proviene de un modelo de ratón agutí. Este modelo de ratón agutí es interesante porque tiene una región que contiene un retrotransposón capaz de desestabilizar el genoma, por lo que debe estar altamente metilado para mantenerlo silenciado y que no cause alteraciones. En este estado metilado, el fenotipo del ratón es marrón o moteado y es sano. Pero si se llega a desmetilar esta región, el fenotipo del ratón cambia considerablemente, presentándose amarillo, pero además con diabetes, con obesidad y con cáncer. Lo que se ha hecho en este modelo ha sido modificar la alimentación materna durante el embarazo. Entonces, a ratas preñadas se les ha dado dietas altas en donadores de grupos metilo y se comparan con dietas control. Se observa que con la dieta control las ratas tienen una descendencia con una distribución esperada, la mayoría de sus ratones con fenotipo normal o fenotipo intermedio y una muy baja proporción de fenotipos extremos. Cuando se suplementa la dieta de las ratoncitas preñadas con donadores de grupos metilo, la distribución de sus descendientes, de los fenotipos de sus descendientes, se modifica de manera importante, tendiendo hacia una mayor proporción de fenotipo sano y de ratones marrón. Si se exponen a bisfenol A durante el embarazo, el bisfenol A es un disruptor endocrinológico que ha sido muy controversial por su presencia en plásticos. Este bisfenol A interrumpe la reacción de metilación y provoca una mayor proporción de fenotipos adversos, de fenotipos enfermos. Mientras que si se pone en la dieta de las ratoncitas bisfenol A más suplementación con donadores de grupos metilo, se neutraliza el efecto y se vuelve a tener una distribución de fenotipos equiparable a la de la dieta control. Nosotros hemos analizado el efecto del ácido fólico utilizando el contexto del embarazo, como ustedes saben, como un modelo de resistencia a la insulina fisiológica, pero que si la célula beta pancreática no logra compensar la resistencia a la insulina fisiológica del embarazo, pues se presentará diabetes gestacional. Utilizando este modelo hemos podido apreciar fenotipos importantes en relación al consumo de ácido fólico. Lo que observamos es que la suplementación más temprana durante el embarazo mejora parámetros de sensibilidad a la insulina en el segundo trimestre del embarazo, que ustedes saben que es cuando está exacerbada esta resistencia fisiológica a la insulina, pero también se asoció con mejores parámetros en el posparto, ya que las mujeres que se suplementaron tardíamente con ácido fólico
presentaron mayor glucosa en ayuno y menor secreción de insulina a los 6 meses posparto. Este efecto fue mayor en interacción con la dosis, además del factor tiempo. También mejora el efecto con un multivitamínico, lo que pudiera ser debido a la presencia de otros cofactores de la reacción como la vitamina B12. También hemos analizado el efecto de los polimorfismos presentes en la enzima metiltetrahidrofolato reductasa y hemos observado que a una dosis baja el efecto de la variante sobre parámetros metabólicos como la glucosa postprandial es adverso, pero si la paciente consume dosis altas, aún siendo portadora del alelo de riesgo, mejora su condición metabólica, disminuye la glucosa postprandial. Esto ya ha sido también